Hemos venido todas, las de las de las manos mágicas. Buenas noches, somos compañeras del aula virtual de Legado Negado Mi nombre es Sheila. y Laura. Y estamos acá hoy para rozar con los dedos un poco la conciencia sobre el sagrado femenino. En su sentido profundo, aquelarre es una celebración de los poderes del cosmos. La reunión en plenilunio, donde las mujeres celebraron las fuerzas de la naturaleza y la regeneración, que se relaciona con los ciclos de los cuerpos de las mujeres. Julieta Dobles evoca a la comunidad femenina en comunión con la Madre Tierra. Alda Facio y Paca Cruz nos dialogan sobre espiritualidad ecofeminista, confluyendo ambas en el profundo sentido de ser mujeres en este patriarcado. Por la intrínseca relación que existe entre las mujeres y la conexión con la naturaleza, hemos sido perseguidas, humilladas, torturadas, quemadas vivas y otras atrocidades. Existe un nexo cultural en el trato que se da a las mujeres, a los niños, a las niñas, y el trato que se le da a la tierra. Las manos nos recuerdan el legado de las ancestras, su trabajo y el poder creador femenino. Desde antaño, de forma repetida y sostenida, con cada luna llena que se renueva, las mujeres se apartan del mundo que les juzga por su ser, por su sensibilidad, por su propia historia, por su biología, por su forma de actuar y de vivir la espiritualidad. Salimos de la ceniza atormentada, del potro y del abismo en que hallamos la muerte, con el cuerpo rasgado y todas las ofrendas terrestres duramente aprendidas, rotas, exánimes, convulsas entre el lodo y la sangre. Sabíamos de tantas luciérnagas salvajes habitando lo humano, de los pequeños espacios luminosos, donde se mueve el alma, gestando sus pasiones, de las cuevas de angustia donde se paraliza, de las múltiples máscaras en las que se refugia su frágil esplendor, y de los cuarzos vivos, espléndidos, cortantes que son sus posesiones y su gozo. El dolor y el sufrimiento que ha provocado la persecución histórica de las mujeres, la hoguera, la tortura que niega la diferencia de otra forma de vivir el tiempo, de entender la vida, de comulgar con lo divino. El odio, el temor, el fanatismo han cometido crímenes contra los dones y la sabiduría de las mujeres. Esa pérdida la hemos tenido todos. El legado nutricio de compasión, dulzura, caos de posibilidades nos ha sido negado y a cambio hemos recibido el distorsionado imaginario simbólico que nos dice que el femenino es espanto, es locura, tentación, objeto, y crecemos viendo el maltrato sistémico hacia el femenino. El que filosofía signifique amor a la sabiduría, Sofía, no es casual. El femenino ha desempeñado en la historia profunda un papel en la sabiduría, en la guía para el entendimiento del mundo. El conocimiento plasmado en la medida del tiempo a partir del ritmo del propio cuerpo de las mujeres, que realiza un ciclo vital de la naturaleza cada mes, menstruación. Y este ciclo comulga con los demás ciclos de la tierra, aprendiendo así de las plantas y sus ciclos, del agua en sus propias aguas,
de la vida desde el interior y luego manifiesta en el exterior. Pensamos que esta manifestación salvaje del capitalismo, que se conoce contradictoriamente como globalización, también es un síntoma del estado espiritual en el que se encuentra el ser humano. Creemos que este afán desmedido de grandísima, inmensa acumulación de riqueza en unas pocas manos responde a una total desconexión de la humanidad con su ser, con el sentido profundo de la existencia. Fueron nuestros los árboles, verdes santuarios, altas cúpulas vivas y sagradas, las hierbas que nos llaman con su puntal de aromas y su humildad de oculto sacerdocio sobre los anchos dones de la vida, la salud o la muerte. Nuestro secreto está en las pequeñas cosas, como el instante de la medianoche o la palabra rápida pero exacta, conjuración de realidades mínimas, murmullo solitario, bajo el estruendo del poder y su hipnótica pompa. Los cultos al sagrado femenino honran la vida. Sus templos están en la naturaleza, como expresión de lo divino, donde habita la vida en sus distintas manifestaciones. Se trata esta de una visión de hermandad que existió en la tierra mucho antes del imperante mito de dominación sobre la naturaleza, que con su afán de control distorsiona la posibilidad de vivir esa hermandad, de ser un ser vivo más entre los demás seres de la tierra. Al ponerse al ser humano sobre los demás animales, creyendo que se puede matar sin compasión y sin consecuencias, así como se pone el hombre encima de la mujer, las personas blancas encima de las de otro color de piel, los adultos frente a la niñez y tantas otras dicotomías de la desigualdad como ilusión de la mente patriarcal. Se ha sobrevalorado lo racional por sobre lo espiritual y sobre lo emocional, cuando en realidad somos un flujo de todo ello y no partes por separado. Las feministas estamos sumidas en este torbellino arrollador. Dejamos de valorar lo personal y pensamos que lo importante está ahí afuera, en las estructuras patriarcales. Valoramos más aquello que antes nos era ajeno, el mundo público, en lugar de darle el merecido valor a lo que el patriarcado nos ha adjudicado como nuestro. Lo desvalorizamos nosotras también. Y así, la sociedad sigue desbalanceada hacia el lado de la productividad. Es ese desequilibrio el que se hace y nos diferencia entre lo personal y lo que carece de importancia. El darnos cuenta de esto nos lleva a muchas a pensar y a adherirnos a esta corriente de pensamiento actual que sostiene que el planeta no puede cambiar, no puede sobrevivir, a no ser que se dé un cambio espiritual en la humanidad. Conocía los resortes secretos del amor y su espacio doloroso, las fuerzas de la luz o de la sombra que se agitan en todo nacimiento, hermanas del secreto compartido, cómplices en el canto del polvo y sus fulgores, en la firmeza toda de manos enlazadas, sembradoras antiguas, gestadoras de humos gestadores. Ningún otro poder supo tanto y tan leve, y no nos destruyeron. No se destruye algo que está en todos. Estamos ante una situación extrema.
y es en estas situaciones cuando podemos hacer grandes cambios, no lineales. Somos muchas las que vemos en el desarrollo espiritual de la humanidad una salida a este punto de destrucción, necrofilia y violencia en la que nos hallamos. Aquello que llamamos realidad es solo una percepción. Sabemos que cada persona piensa y vive esta dinámica de forma única, pero también es cierto que hay una manera de pensarla y de vivirla colectivamente en cada época histórica y en cada cultura. Lo aparentemente contradictorio es que solo habrá más y más gente percibiendo y sintiendo otra realidad, cuando menos y menos gente trate de imponerle su forma de entender la espiritualidad y de reacomodar la realidad a otras. Digo que es solo aparentemente contradictorio, porque sabemos y sentimos que todo está relacionado y por eso cualquier cambio, por mínimo que sea, impacta toda la realidad. Por eso, cada acto auténtico de percepción distinta, aunque sea por una sola persona, aunque sea por una milésima de segundo, tendrá un impacto en la realidad colectiva. Por eso es tan importante que seamos verdaderamente auténticas en nuestra búsqueda de la espiritualidad. Solo la mirada totalmente honesta y sin juzgamientos nos permitirá ver o reacomodar la realidad de manera distinta a la que nos han enseñado o nos han impuesto. A pesar de la hoguera y sus temibles lenguas que van creando territorios de horror sobre la llaga, aún gobernamos hondos espacios habitados y algo de cada pueblo, de cada madre, de cada amor, de cada curación o nacimiento, de cada uno nos pertenece. Es nuestra creación, es nuestra sombra sobre esta premonición antigua que es la tierra. Por eso lo espiritual es político de muchas maneras. Lo es porque nos hace encontrarnos como mujeres de la diosa viviendo en este patriarcado. Lo es porque nos devuelve nuestra historia robada. Lo es porque nos empodera, nos revalora, nos quita culpas, remordimientos, actitudes negativas, egocéntricas, vengativas, porque nos lleva a percibirnos y a percibir el mundo en unidad, en una sola cosa. Y más importante aún, lo es porque nos da placer, paz y alegría. Gracias. Gracias. Buenas noches a ambas. Buenas noches. ¿Cómo están? Ahora que Buenas. viene esta corriente tan importante, sobre todo el feminismo, ¿verdad? Que lo venimos escuchando muchísimo, inclusive desde generaciones muy, muy jóvenes. Estamos hablando casi que niñas ya vienen con ese mensaje. Así que esta propuesta que hace eco de todo eso que estamos viviendo, la tenemos hoy aquí en este programa y nos da muchísimo gusto que ustedes también la puedan representar. Gracias. Gracias. Un poco el tema político, el abordaje que hacen en su producción, me gustaría profundizarlo un poco más. Todo acto es político, nuestra producción, nuestra posición como mujeres ante la vida es una postura que además elegimos y es un acto diario político. Entrar un poco en esa definición, me gustaría conocerlo en sus producciones. Gracias, sí.
Pues bueno, solemos pensar que lo político está fuera de nuestra realidad cotidiana, ¿verdad? Lo político es lo que está fuera, lo que vivimos en el mundo público, pero en realidad político tiene que ver con toda la cotidianidad, desde que nos levantamos, lo que consumimos, los vínculos que establecemos, cómo nos relacionamos, cómo articulamos el lenguaje, cómo construimos toda la realidad. Entonces, apropiarnos de esa política cotidiana es parte de esa transformación, ¿verdad? De la que hablamos, porque inclusive podríamos tener una vida, por así decirlo, en el mundo público, en el mundo considerado político, de una forma y otra dentro, y es parte de lo que las feministas de los 70 se dieron cuenta, ¿verdad? Decir, bueno, puedo ser la presidenta en la escuela, pero adentro sigo pues planchándole las cosas a mi marido, ¿verdad? Y no generando autonomía con mis hijos, con mis hijas. Entonces ahí empieza esa reflexión de que lo personal es político. Pero en este caso las ecofeministas, Alda Facio, Paca Cruz, nos invitan junto con otras ecofeministas a plantearlo ya también desde el punto de vista espiritual. Es decir, todo aquello íntimo que yo de manera auténtica transformo en mí puede generar un cambio en la realidad externa política. Entonces ahí es donde ellas dan ese salto y nos invitan a cuestionarnos que no solo lo personal es político, sino lo espiritual. Eso es muy interesante porque nos acerca a esa visión. Todos, todas participamos, y es en lo cotidiano. Esto no de ninguna manera puede ser complejo, ni alejado, ni nadie debería de sentirse excluido. Es más bien un camino hacia la inclusión. Entonces, somos políticos naturalmente, consumimos, la forma, cómo vestimos, lo que decidimos, cómo queremos, todo es eso. ¿Cómo se hace más cercano para las personas esta actitud? Bueno, yo creo que nosotras las mujeres actualmente se viene trabajando y venimos interiorizando lo de los ciclos, ¿verdad? Que también se lo mencionaba antes Lau en su reflexión, y cómo nosotras nos conectamos desde ahí con los ciclos naturales y empezamos a darle validez a eso, ¿verdad? Porque lo hemos hecho siempre, lo hemos vivido secretamente, ¿verdad? Recibimos nuestra luna secretamente y es como algo que no podemos contarle a nadie, pero ahora nos estamos reuniendo en torno a esa ciclicidad natural y nos estamos reconociendo unas a otras en las distintas fases y lo consideramos algo que nos conecta con la divinidad, ¿verdad? Sea como la llamemos, pero la integramos ahora también porque es nuestra fisionomía también, ¿verdad? Y empieza a trabajar con la energía disponible. Tal vez estoy diciendo cosas que no se hablan mucho, ¿verdad?, en el ambiente público, pero que nosotras como mujeres nos reunimos y las hablamos en nuestra casa, en la cocina, lo que habla al lado, lo personal, ¿verdad? Estamos cocinando, estamos vacilando, donde hay un grupo de mujeres, empezamos a sonreír, empezamos a conectar, porque estamos unidas a través de esa ciclicidad con lo natural y con lo divino, ¿verdad? Y cómo podemos posicionarnos y darle esa validez a lo que sentimos y a nuestra forma de vivirlo también en lo secreto, ¿verdad? Y en lo colectivo. Eso es hermosísimo porque además ustedes recuperan el tema de la espiritualidad, el tema del aquelarre, y hay una ruptura ahí con el aquelarre que es más bien una invitación, es algo de lo que deberíamos de sentirnos bien y que históricamente era perseguido. Entonces, ese aquelarre, hablemos un poco más de esa incorporación en esta presentación. Bueno, ese poema de nuestra queridísima Julieta Dobles, ¿verdad?, es maravilloso. En palabras de Sheila, es un manifiesto, porque es una invitación a entendernos a las mujeres en comunidad primero, porque ese ciclo no lo vivo yo solita, ese ciclo yo lo comulgo con todas las mujeres, empezando por ahí. Y después pues encontrarnos en la luna llena, que los primeros calendarios conocidos son los calendarios lunares,
Y los calendarios lunares los hicieron las mujeres a partir de su propia conexión con la luna. O sea, esa menstruación que dijimos ahorita, mes, todavía está en el lenguaje esa pista. De decirnos, por ahí está la medida del tiempo, las primeras medidas del tiempo lunares que fueron a partir de la biología femenina, de esa comunión de los ciclos de la Tierra. Este poema nos ha conmovido muchísimo, nos conmueve muchísimo porque nos invita a entendernos en esa complicidad de alejarnos de ese mundo que nos juzga, ¿verdad? Que no nos entiende, donde no caben nuestras medidas, no caben nuestros ciclos, no caben nuestras percepciones muchas veces. Y entonces donde nosotras podemos ser cómplices mutuamente de aquello que sentimos, ¿verdad? Aquello que experimentamos, y cómplices con la luna, que es la que inevitablemente y sin control, porque no podemos controlar el ciclo, por más que lo disimulemos o demás, no podemos controlarlo. Entonces esa fuerza magnética que nos convoca a través de la luna, y cómo lamentablemente hubo una distorsión histórica y simbólica con relación a esa autoridad femenina que fue sancionada, que ahorita se sabe, ¿verdad?, que las mujeres perseguidas fueron mujeres de muchos conocimientos en medicina, en partería. La mayoría perseguidas fueron parteras. O sea, eran mujeres empoderadas que tenían autoridad en sus comunidades. Y entonces, fruto de una profundización del patriarcado, que cuando decimos patriarcado, y bien como lo decías, no es una cuestión de exclusión. No es que las mujeres entonces por un lado y los hombres por el otro, en esa dicotomización nuevamente. O sea, caer en esa trampa es muy peligroso. ¿Verdad? Tenemos que entender que el patriarcado es un sistema que oprime a los varones también. Les oprime sus emociones, les oprime sus sensibilidades distintas. Entonces, y cómo violenta niños y niñas, que son de todas y todos. Entonces, el tema del patriarcado son cuatro personajes, por así decirlo, que dominan todo un sistema y que han digamos, inculcado socialmente a todas las personas una serie de pautas que favorecen a algunos en detrimento de otros. Entonces, bueno, este poema, como digo, a nosotras nos ha conmovido mucho y nos ha invitado hoy aquí a compartir con ustedes y con todas las personas que sintonizan, para que nos toque también, nos sensibilice en ese juzgar, ahorita que se habló de la bruja, ¿verdad? En ese juzgar a la bruja como fea, como dañina, como mala, caótica, cuando en realidad la bruja hay que deconstruirla. Ajá, porque es una mujer, soy yo, es usted, es su abuelita, lo más próximo que tenemos en nuestras vidas. Entonces, pues es una invitación que nos hace la autora, ¿verdad? Es una invitación también a deconstruirnos nosotros mismos, porque en los roles más clásicos somos hombres y somos mujeres, y eso no tiene que causar ningún grado de cuestionamiento, complejidad, sino más bien todo lo contrario, potenciarnos. Y yo creo que estamos encontrando aquí en esta conversación y esta presentación que hacen ustedes, esa invitación a explorarnos y a deconstruirnos, me parece. Claro. También en esta presentación yo veo como un camino que podría también como invitar a otras personas que están escuchando aquí Cultura Literario esta noche, como para participar de esto. ¿Cómo puede alguien que nos está viendo participar de estas reflexiones que tienen ustedes y todo? ¿Cómo se incorpora a este mundo que de repente alguien aquí lo está descubriendo? Sí, pues bueno, nosotras participamos en un aula que ahorita es virtual, pero que ha sido un proceso de 10 años ya, de investigar precisamente todos esos temas negados, esos temas que no se hablan desde distintas áreas, desde la historia, la antropología, la arqueología, que recientemente hay hallazgos arqueológicos que dicen mucho de una historia no contada de las mujeres. Y en fin, es hablar de todo el tema del divino femenino y de lo sagrado femenino, no puede leerse desde una sola disciplina.
tiene que leerse de distintas disciplinas porque es un discurso cultural. Entonces no puede entenderse de una sola forma. Entonces ahorita nosotras participamos en este proyecto, el aula virtual de Legado Negado, en el que pueden participar, hay distintos módulos para aprender, llevamos clases, también ejercicios prácticos, hay conversatorios lunares para volver a ese tiempo lunar donde cada fase de luna llena nos sentamos a conversar, estos temas y otros que nos remitan a esa revalorización, esa deconstrucción. Y muy importante, son bienvenidas las personas de cualquier género, son bienvenidas mujeres, hombres, personas no binarias, porque cuando hablamos del femenino hablamos de una dimensión de la conciencia, no hablamos de mujeres. Claro, las mujeres somos llamadas pues porque tiene que ver con nosotras, pero es un espacio donde caben las personas que así lo sientan, es un llamado. Estudiamos mucho los mitos, el camino es la educación liberadora, la hermenéutica simbólica. Entonces tenemos como muchas herramientas para aproximarnos, la psicología profunda y de esa forma pues que sea un conocimiento que no sea tampoco un conocimiento como para el gusto intelectual solamente, sino que es un conocimiento que lo podamos traducir a una sensibilidad del corazón. ¿Qué siento con esto? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puede cambiar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar a mi alrededor algo? Y entonces que sea un conocimiento para la vida. Eso es en lo que estamos participando. Nos pueden buscar en redes sociales, Legado Negado. En el canal de YouTube están todos los conversatorios que ya hemos tenido. Hemos hablado de teología negra feminista, teología andina, hemos hablado de reflexiones socioteológicas de la pandemia, del cuerpo de las mujeres, de la risa y el humor de las mujeres. O sea, son muy variados los temas y esperamos pues continuar por lo menos unos 10 años más. Laura, ¿y esto que estás contando lo hacen a modo presencial o cómo están trabajando ahorita para las personas que nos están viendo y que se quieren incorporar a esta actividad o a esta comunidad más bien? Gracias, sí, es una comunidad, qué lindo. Pues virtual. Sí, esperamos virtual. Pues continuar con lo presencial en algún momento que sea posible, pero en este momento es 100% virtual. Ok, repetimos tal vez las redes sociales, que es donde ustedes tienen, me imagino que ahí la información de los calendarios o las agendas que están manejando para estos días. ¿En dónde sería? ¿En Facebook? Estamos ¿O en Instagram? Facebook, Instagram y YouTube. Y bajo el nombre de los Legado Negado. Legado. Perfecto. Sí. Muy bien, Laura y Sheila. Muchas gracias, de verdad, porque hace falta escuchar muchas más mujeres manifestándose sobre distintas temáticas, ¿verdad? No nos encerremos solo en algunos temas, sino que podemos hablar aquí de todo y con conocimiento, además, con criterio. Y consentimiento. Y consentimiento, que es muy importante. Bueno, y reconocer nuestro poder femenino, eso es, hay que empezar por ahí, ¿verdad? Que cambia el mundo. Existe y lo tenemos y hay que reconocerlo y hay que compartirlo también. Sí. Así que gracias. Gracias también. Bueno, y continuamos nosotros hablando de mujeres, porque en la literatura también las mujeres han estado presentes como escritoras y como autoras. Pero ¿desde cuándo ha sido esto? ¿Desde cuándo han estado ahí? Esa es una respuesta que tenemos y la vamos a abordar con la literatura femenina en Costa Rica, un conversatorio Continuidad en el Tiempo. Aquí lo tenemos.